Un padre viudo y al borde del colapso intenta ocultar el hambre de sus hijas mientras cuenta las monedas que tiene en el bolsillo. Es en ese momento cuando una mujer millonaria se acerca y le dice la frase que lo cambia todo: «Cásate conmigo y adoptaré a tus hijas». Lo que parecía un acuerdo absurdo se convierte en la oportunidad de una nueva vida, llena de afecto inesperado, límites delicados y heridas abiertas. Pero cuando el pasado vuelve a salir a la luz, ambos tendrán que enfrentarse a la verdad. Pueden hacer el amor de una promesa de rescate. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. El sol abrasador de San Miguel de Allende caía implacable sobre las calles empedradas mientras Rodrigo Mendoza intentaba hacer que los últimos pesos en su bolsillo duraran lo suficiente para alimentar a sus hijas. Las pequeñas Mariana y Lupita, de 8 y 6 años, observaban con ojos anhelantes los pasteles expuestos en la vitrina de la cafetería La Parroquia, ubicada frente al jardín principal de la colonial ciudad guanajuatense. ¿Podemos, papá? Solo uno chiquito, suplicaba Lupita, la menor, con esos ojos grandes que siempre lograban derretir su corazón. Pero esta vez, Rodrigo sabía que no podía ceder. El dinero apenas alcanzaría para comprar los frijoles y tortillas de la semana, y el pago del alquiler de su modesta vivienda en la colonia San Rafael ya llevaba 2 semanas de retraso. «Quizás la próxima vez, princesa», respondió con una sonrisa forzada, evitando mirar directamente el rostro decepcionado de su hija. «Hoy tenemos que comprar cosas importantes para la casa, ¿recuerdas?». La realidad era mucho más dura de lo que se atrevía a compartir con sus pequeñas. Desde el accidente en la construcción donde trabajaba hace 8 meses, que le había dejado con una lesión permanente en la columna, y tras la partida de Carmela, su esposa, víctima de una enfermedad fulminante, apenas 3 meses después, Rodrigo había caído en una espiral de deudas y desesperación. Su cuerpo, antes fuerte y capaz, ahora apenas le permitía moverse sin dolor. Las indemnizaciones prometidas nunca llegaron, y los ahorros de toda una vida se habían esfumado entre hospitales y medicamentos. Mientras Rodrigo calculaba mentalmente si podría permitirse al menos un vaso de agua para las niñas, una mujer elegante se acercó a su mesa. Su presencia era imponente. Vestido de diseñador, joyas discretas pero evidentemente costosas, y ese aire de seguridad que solo otorga el privilegio. Parecía fuera de lugar en este rincón modesto de la cafetería, más apropiada para los exclusivos restaurantes del centro donde los turistas extranjeros y mexicanos adinerados solían frecuentar. «¿Puedo sentarme un momento, señor Mendoza?», preguntó con voz suave pero firme. Rodrigo levantó la vista, sorprendido no solo por la interrupción, sino por escuchar su nombre en labios de una desconocida. «Disculpe, señora, pero no creo que nos conozcamos», respondió cauteloso, instintivamente, acercando a sus hijas hacia él. La mujer sonrió levemente y tomó asiento sin esperar más invitación. «Mi nombre es Elena Fuentes de Montero, y tiene razón, no nos conocemos personalmente, pero sé muchas cosas sobre usted». Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo. Las niñas observaban a la extraña con curiosidad infantil, atraídas por su elegancia y perfume. «Sé que tiene 38 años, que trabajó durante 15 años en la construcción hasta que un andamio mal asegurado colapsó y le dejó con una lesión en la L4 y L5 que los médicos consideran irreversible. Sé que su esposa Carmela falleció hace 5 meses de una infección que se complicó. Y sé que estas hermosas niñas apenas han comido adecuadamente en las últimas semanas». Rodrigo sintió que le faltaba el aire. ¿Quién era esta mujer y por qué sabía detalles tan íntimos de su vida? Su primer instinto fue levantarse y marcharse, pero algo en la mirada de la desconocida lo mantuvo clavado en su asiento. Si esto es algún tipo de juego cruel o está intentando aprovecharse de nuestra situación, comenzó a decir, pero Elena levantó una mano delicadamente para interrumpirlo. «No es nada de eso. Le aseguro que mis intenciones son honestas».
Hizo una pausa y miró a las niñas con ternura. Pequeñas, ¿les gustaría probar esos pasteles mientras hablo con su papá? Antes de que Rodrigo pudiera protestar, Elena hizo un gesto al mesero, quien rápidamente trajo 2 rebanadas de pastel de chocolate y 2 vasos de leche. Las niñas miraron a su padre, esperando permiso. «Adelante», concedió finalmente, incapaz de negarles ese pequeño placer. Mientras las pequeñas atacaban felizmente sus postres, Elena se inclinó hacia él. «Lo que voy a contarle puede sonar increíble, señor Mendoza, pero le pido que me escuche hasta el final». Tomó aire, como si estuviera preparándose para algo difícil. Hace 20 años usted estaba en el ejército, en una misión humanitaria en Chiapas tras los disturbios. Una noche hubo un derrumbe en una aldea remota. Rodrigo se tensó visiblemente. Ese recuerdo estaba grabado a fuego en su memoria. Una joven quedó atrapada bajo los escombros. Todos pensaron que estaba muerta, pero usted insistió en seguir buscando. Arriesgó su vida para sacarla y luego caminó 5 kilómetros con ella en brazos hasta encontrar ayuda médica. «¿Cómo sabe usted eso?», susurró Rodrigo, transportado de repente a esa noche lluviosa, al rostro pálido de la muchacha, a sus propias manos ensangrentadas mientras removía piedras desesperadamente. «Porque esa joven era Isabela, mi hijastra, la hija de mi difunto esposo de su primer matrimonio». El tiempo pareció detenerse. Rodrigo miró alternativamente a las niñas, ajenas a la conversación mientras disfrutaban su inesperado festín, y a la elegante mujer frente a él. «Isabela vivió 10 años más gracias a usted. Terminó sus estudios, viajó, se enamoró». La voz de Elena se quebró ligeramente, pero tenía lesiones internas que nunca sanaron completamente. Hace 7 años, su corazón simplemente dejó de luchar. «Lo siento mucho», dijo Rodrigo sinceramente. «Nunca supe qué pasó con ella después de aquella noche. Antes de partir, Isabela me hizo prometer algo. Me dijo, encuentra al hombre que me salvó y cuida de él como él cuidó de mí. Durante 20 años busqué al soldado Mendoza, pero usted había dejado el ejército y cambiado de residencia varias veces. Finalmente, hace un mes, mis investigadores lo localizaron aquí en San Miguel». Rodrigo intentaba procesar toda esta información cuando Elena dejó caer la verdadera bomba. «He observado su situación, señor Mendoza. Sé lo desesperado que está, lo mucho que lucha por sus hijas, y quiero ofrecerle una solución». «¿Una solución?», repitió desconcertado. «Un matrimonio», dijo Elena directamente sin rodeos. «No por amor romántico, no espero eso, sino como un acuerdo práctico y legal que beneficiaría a todos». Rodrigo casi se atraganta con su propia saliva. «¿Matrimonio? ¿Está bromeando?». «Nunca he hablado más en serio. Soy viuda desde hace 8 años. Dirijo las empresas Montero, que mi esposo dejó a mi cargo, y he multiplicado su valor. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero vivo sola en una mansión vacía en las lomas del Campanario». Rodrigo observó cómo las niñas habían terminado sus pasteles y ahora dibujaban con crayones que el mesero les había proporcionado, completamente ajenas a la conversación que estaba cambiando el rumbo de sus vidas. Sus hijas tendrían educación en los mejores colegios, atención médica, estabilidad y seguridad. Usted podría recuperarse adecuadamente con tratamientos especializados. Y yo cumpliría mi promesa a Isabela y tendría la familia que siempre deseé, pero nunca pude tener. «Señora Fuentes, con todo respeto, esto es una locura», murmuró Rodrigo, pasándose una mano por el cabello. «Ni siquiera nos conocemos. La vida a veces teje conexiones extrañas, señor Mendoza. Usted y yo ya estamos unidos por el hilo invisible de Isabela. No le pido amor, le ofrezco una sociedad, cuartos separados, absoluta libertad personal, pero un compromiso conjunto hacia esas 2 pequeñas». Elena sacó una tarjeta y la colocó sobre la mesa. «Mi dirección y teléfono, piénselo, no necesito una respuesta inmediata». Se levantó con gracia, dejó más que suficiente dinero para cubrir los pasteles y se inclinó para despedirse de las niñas.
Ha sido un placer conocerlas, pequeñas, dijo con una sonrisa cálida. Luego miró a Rodrigo una última vez. A veces, señor Mendoza, la vida nos ofrece segundas oportunidades disfrazadas de situaciones imposibles. Y así como había llegado, Elena Fuentes de Montero desapareció entre las mesas de la parroquia, dejando a Rodrigo con una tarjeta entre los dedos y la sensación de que el mundo acababa de inclinarse sobre su eje. Durante los 3 días siguientes, Rodrigo no pudo quitarse de la cabeza la propuesta de Elena. La tarjeta, color crema con letras doradas, parecía brillar sobre la desvencijada mesa de su pequeña cocina, como un portal a otra dimensión, a una vida que parecía tan lejana como imposible. ¿Qué hago, Carmela?, susurró una noche, sosteniendo entre sus dedos el anillo de matrimonio de su difunta esposa. La fotografía de ella sobre la repisa era su único confidente en las noches solitarias, cuando las niñas dormían y el peso de la responsabilidad se volvía casi insoportable. La realidad se imponía con cruel persistencia. Esa misma tarde, el casero había dejado una notificación final. Tenían una semana para ponerse al día con el alquiler o serían desalojados. El refrigerador estaba prácticamente vacío, y el último trabajo que había conseguido como vigilante nocturno apenas duró 2 semanas antes de que el dolor de su espalda lo dejara postrado en cama durante 3 días. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Dolores, su hermana mayor. «Rodrigo, no puedes seguir así», dijo sin preámbulos después de que él le contara sobre la amenaza de desalojo. «Trae a las niñas a Querétaro. Pueden quedarse con nosotros mientras te recuperas». «Sabes que Carlos y tú apenas tienen espacio para sus propios hijos», interrumpió Rodrigo, refiriéndose al pequeño apartamento donde vivía su hermana con su marido y sus 3 hijos. «Y no voy a separar a la familia. Las niñas ya perdieron a su madre. No voy a alejarlas de mí. También. Por Dios, hermano, se trata de su bienestar. ¿De qué les sirve estar contigo si no tienen ni para comer?» La voz de Dolores se quebró. «Si Carmela te viera ahora, destrozándote por orgullo mientras sus hijas pasan hambre». Las palabras golpearon a Rodrigo como una bofetada. Después de colgar, con la respiración agitada y un nudo en la garganta, sus ojos se posaron nuevamente en la tarjeta de Elena Fuentes. La mansión en las lomas del Campanario era exactamente como Rodrigo había imaginado. Imponente, elegante, rodeada por altos muros y con vistas privilegiadas hacia el valle de 1907 San Miguel. Lo que no esperaba era la calidez con que fueron recibidos cuando finalmente se armó de valor para llamar a Elena 3 días después. «Bienvenidos», exclamó ella al recibirlos personalmente en la entrada. Vestía de manera más casual que en su primer encuentro, pero no menos elegante. «Pasen, por favor, les mostraré la casa». Mariana y Lupita estaban intimidadas, aferrándose a las manos de su padre mientras cruzaban el umbral de mármol. Pero su timidez duró poco, cuando Elena las condujo hacia el jardín trasero, donde un par de cachorros labradores color miel correteaban alrededor de una piscina climatizada. «¿Son para nosotras?», preguntó Mariana con los ojos brillantes cuando Elena explicó que había adoptado a los perritos especialmente pensando en ellas. «Si les gustan, sí», respondió Elena con una sonrisa genuina, observando cómo las niñas rápidamente se olvidaban de su recelo inicial y comenzaban a jugar con los animales. Mientras las pequeñas estaban distraídas, Elena llevó a Rodrigo a un recorrido por la propiedad. La mansión tenía 6 habitaciones, un estudio, sala de cine, biblioteca y una cocina que parecía sacada de un programa de televisión. «He preparado habitaciones para las niñas», explicó Elena mientras abría una puerta que daba a un cuarto, decorado en tonos rosa y morado, con 2 camas individuales cubiertas de peluches, estanterías llenas de libros infantiles y un rincón de juegos. «Espero que les guste. Si prefieren habitaciones separadas, también es posible». Rodrigo estaba mudo de asombro. ¿Cuándo hizo todo esto? «Desde que los encontré en la cafetería, he estado preparándome para esta posibilidad», admitió ella. «Quizás fue presuntuoso, pero quería que vieran que mi oferta es seria». Continuaron el recorrido hasta llegar a lo que sería la habitación de Rodrigo, espaciosa,
con una cama king size, baño privado y un balcón con vista al jardín. Mi habitación está al otro lado del pasillo, señaló Elena, confirmando lo que había mencionado sobre mantener espacios separados. Tendrás completa privacidad. Se detuvieron en el estudio, donde Elena le mostró documentos sobre las escuelas donde podrían estudiar las niñas, los mejores especialistas en lesiones de columna en Ciudad de México y Querétaro, y un borrador de acuerdo prenupcial que detallaba la separación de bienes y las provisiones para las niñas. Como puedes ver, no pretendo tener control sobre tu vida. Solo quiero ofrecer estabilidad y seguridad a esas pequeñas y cumplir mi promesa, añadió en voz baja. Cuando regresaron al jardín encontraron a Mariana y Lupita riendo mientras los cachorros las perseguían alrededor de un árbol. Rodrigo no recordaba la última vez que había visto a sus hijas tan felices y despreocupadas. Carmen ha preparado la cena, anunció Elena, refiriéndose a su ama de llaves. Si no tienen otros planes, nos encantaría que se quedaran. La cena fue una revelación, no solo por la calidad de la comida, enchiladas suizas, sopa de tortilla y pastel de 3 leches, sino por la atmósfera. Elena resultó ser una anfitriona atenta y cálida, contando historias que hacían reír a las niñas y mostrando un interés genuino en sus vidas, sus gustos, sus pequeños sueños infantiles. En un momento, mientras las niñas estaban distraídas con el postre, Elena abordó el tema central. Además del aspecto económico, hay otro asunto importante, dijo en voz baja. Me gustaría adoptar legalmente a las niñas si aceptas mi propuesta. No para reemplazar a su madre, jamás pretendería eso, sino para garantizar que pase lo que pase, ellas siempre estarán protegidas. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. La idea de compartir la paternidad de sus hijas con alguien más, incluso legalmente, era abrumadora, pero también era realista. Su situación era precaria, su salud incierta. Necesito tiempo para pensarlo, respondió finalmente. Elena asintió comprensivamente. Por supuesto, pero permíteme hacer una cosa más por ustedes esta noche. Al terminar la cena, Elena los llevó a la cocina donde había preparado varias bolsas con alimentos: arroz, frijoles, frutas, verduras, carne, leche, huevos y otros productos básicos, para que no tengan que preocuparse por esto en los próximos días mientras tomas tu decisión, explicó ante la mirada sorprendida de Rodrigo. Y esto, añadió entregándole discretamente un sobre, debería cubrir el alquiler atrasado y el del próximo mes. El orgullo de Rodrigo luchaba contra la necesidad práctica. Quiso rechazarlo, pero el recuerdo de las palabras de su hermana y las caras hambrientas de sus hijas lo detuvieron. Lo devolveré, dijo simplemente guardando el sobre. Elena sonrió. Estoy segura de que lo harás a tu manera. Durante el viaje de regreso a su modesto hogar, con el taxi cargado de provisiones y las niñas adormiladas después de una noche de juegos y comida abundante, Rodrigo contemplaba el abismo entre la vida que llevaban y la que Elena les ofrecía. «Papá», murmuró Lupita medio dormida, «¿podemos volver mañana con los perritos?» «Ya veremos, mi amor», respondió él, acariciando su cabello. Esa noche, después de acostar a las niñas y pagar al casero, quien no ocultó su sorpresa al recibir el mes completo y los atrasos, Rodrigo se sentó frente a la fotografía de Carmela. «No sé si esto es una traición a lo que tuvimos», susurró, «o si es la única forma de honrar lo que más queríamos, el bienestar de nuestras hijas». El silencio de la noche no trajo respuestas inmediatas, pero en la madrugada, después de horas dando vueltas en la cama, Rodrigo tomó su decisión. Por primera vez en meses, durmió sin pesadillas, con la extraña sensación de que un peso se había levantado de sus hombros. A la mañana siguiente, llamó a Elena. «Acepto», dijo simplemente cuando ella contestó. «Por mis hijas acepto tu propuesta». El silencio al otro lado de la línea fue breve pero cargado de emoción. «Gracias por confiar en mí, Rodrigo», respondió finalmente Elena, y él pudo notar el temblor en su voz. «Te prometo que no te arrepentirás».
Las niñas tendrán todo lo que necesitan y más. No es por el dinero, aclaró él firmemente. Es por la estabilidad, por el futuro que les puedes dar y que yo, en mi situación actual, no puedo garantizar. Lo sé, respondió ella suavemente, y eso solo confirma que estoy haciendo lo correcto. Cuando colgó, Rodrigo miró nuevamente la fotografía de Carmela. Por un instante, le pareció que ella sonreía de forma diferente, como dándole su bendición desde donde estuviera. Era el fin de una etapa y el comienzo incierto de otra. Un salto de fe hacia lo desconocido por el bien de lo que más amaba en el mundo. La mudanza ocurrió con una rapidez que dejó a Rodrigo aturdido. En menos de una semana, Elena había arreglado todo, desde el traslado de sus escasas pertenencias hasta la cancelación del contrato de alquiler. Lo que más le sorprendió, sin embargo, fue la delicadeza con que manejó cada detalle. ¿Quieres guardar los muebles?, preguntó ella cuando los trabajadores comenzaban a cargar las cajas. Podemos almacenarlos en la propiedad. Rodrigo miró alrededor del pequeño apartamento. El sofá descolorido, la mesa coja, las sillas desparejas. Nada de valor material, pero cada pieza estaba impregnada de recuerdos. Solo la mecedora, respondió finalmente, señalando la silla de madera donde Carmela solía acunar a las niñas. Y las fotografías, por supuesto. Elena asintió comprensivamente. Por supuesto, todo lo demás puede donarse si te parece bien. Las niñas, por su parte, apenas podían contener su emoción. La idea de vivir en una casa con piscina, jardín y cachorros era como un sueño hecho realidad. Mariana, siempre más reflexiva que su hermana menor, había preguntado una noche si esto significaba que Elena sería su nueva mamá. Elena será una persona muy importante en nuestras vidas, explicó Rodrigo cuidadosamente. Nos ayudará y cuidará de nosotros. Pero nadie puede reemplazar a mamá, ¿entiendes? Ella siempre será tu mamá, aunque ya no esté físicamente con nosotros. La pequeña asintió, procesando la información a su manera. ¿Pero podemos quererla también? La pregunta, tan simple y profunda a la vez, había dejado a Rodrigo sin palabras por un momento. Sí, mi amor. Claro que pueden quererla también. El cariño no se gasta por compartirlo. El día que llegaron oficialmente a la mansión, como residentes, Elena había preparado una pequeña celebración. Globos de colores decoraban la entrada y un letrero hecho a mano daba la bienvenida a la familia Mendoza Fuentes. Carmen, el ama de llaves, había cocinado los platillos favoritos de las niñas, según lo que Elena había averiguado durante la cena anterior: quesadillas de flor de calabaza para Mariana y enchiladas de mole para Lupita. «Mira, papá», exclamó Lupita al entrar a su habitación. «Tenemos nuevos vestidos». En efecto, los armarios estaban llenos de ropa nueva, zapatos y accesorios, todo cuidadosamente seleccionado para cada niña según sus gustos. «Elena, esto es demasiado», murmuró Rodrigo, incómodo ante tal despliegue de generosidad. «Necesitaban ropa nueva para empezar el colegio la próxima semana», respondió ella con naturalidad. «Además, me encantó elegirla. Nunca antes había comprado ropa infantil». Esa primera noche, juntos bajo el mismo techo, estableció la dinámica de lo que sería su extraña convivencia. Cenaron en el comedor principal, conversando animadamente sobre los planes para los días siguientes: visitas a los nuevos colegios, citas médicas para Rodrigo, un recorrido por los alrededores de San Miguel. Cuando llegó la hora de dormir, Elena acompañó a Rodrigo mientras arropaba a las niñas, observando desde la puerta con una mezcla de respeto y anhelo el ritual entre padre e hijas. Después, cada adulto se retiró a su habitación, cumpliendo escrupulosamente el acuerdo de espacios separados. Rodrigo permaneció despierto durante horas, contemplando el techo de su nueva y lujosa habitación, tan diferente del apartamento húmedo donde había pasado los últimos años. El colchón ortopédico, recomendado especialmente para su lesión, ofrecía un alivio inmediato a su maltrecha espalda. Aún así, la sensación de irrealidad persistía. ¿Realmente había aceptado casarse con una desconocida? ¿Realmente estaba viviendo en una mansión
cuando apenas una semana antes no tenía dinero para comprar pan? El encuentro con el abogado de Elena al día siguiente lo trajo de vuelta a la realidad pragmática de su situación. El licenciado Herrera, un hombre de mediana edad con expresión afable pero mirada penetrante, les presentó los documentos del acuerdo prenupcial y la solicitud de adopción legal de las niñas. Todo está redactado según lo acordado, explicó el abogado. El señor Mendoza mantiene la patria potestad completa de sus hijas, pero la señora Fuentes obtendrá derechos legales como madre adoptiva. En caso de separación, continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, las niñas permanecerán con quien ellas elijan, con régimen de visitas para ambos. Los bienes actuales de cada parte permanecen separados, mientras que las adquisiciones posteriores al matrimonio se considerarán gananciales. Rodrigo leyó meticulosamente cada página, buscando trampas o condiciones ocultas, pero todo parecía transparente y justo. Incluso había una cláusula que establecía una pensión vitalicia para él y las niñas en caso de que el matrimonio se disolviera. «No quiero tu dinero si esto no funciona», comentó después a Elena cuando estaban solos. «Lo sé», respondió, ella con una sonrisa tranquila. «Pero las niñas merecen seguridad independientemente de lo que ocurra entre nosotros, y tú necesitarás seguir con los tratamientos médicos. No es caridad, Rodrigo, es responsabilidad». Durante las semanas siguientes, establecieron una rutina que, sorprendentemente, funcionaba sin grandes fricciones. Las niñas comenzaron en sus nuevos colegios, donde rápidamente se adaptaron y comenzaron a hacer amigos. Rodrigo iniciaba tratamientos con los mejores especialistas en Ciudad de México, viajando 2 veces por semana para terapias físicas y consultas. Y Elena seguía manejando sus empresas desde su oficina en casa, equilibrando magistralmente sus responsabilidades corporativas con su nuevo papel familiar. Las comidas eran momentos especiales donde todos compartían las experiencias del día. Elena escuchaba fascinada las anécdotas escolares de las niñas, mostrando un interés genuino que las pequeñas correspondían con creciente afecto. Con Rodrigo, mantenía conversaciones estimulantes sobre política, literatura y arte, descubriendo con agrado que bajo su exterior rudo de exmilitar y obrero había un hombre inteligente y sensible, autodidacta en muchos temas. «Nunca tuve la oportunidad de ir a la universidad», confesó él una noche, mientras compartían un vino después de que las niñas se durmieran. «Pero siempre me gustó leer. En el ejército aprovechaba cada momento libre para devorar cualquier libro que cayera en mis manos». «Se nota», respondió ella con sincera admiración. «Tienes una perspectiva única, no contaminada por teorías académicas pretenciosas». Esas conversaciones nocturnas, inicialmente breves y formales, se fueron alargando con el paso de los días. A veces hablaban hasta la madrugada, descubriendo coincidencias inesperadas en sus visiones del mundo, a pesar de provenir de realidades tan distintas. Una tarde, mientras Rodrigo regresaba de su terapia física, encontró a Elena en el jardín, enseñando a las niñas a plantar flores. Verlas juntas, con las manos en la tierra, riendo cuando Lupita accidentalmente salpicó a todos con la manguera, le provocó una emoción extraña, una mezcla de gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. «¿Te unes?», preguntó Elena al verlo, con el cabello recogido descuidadamente y manchas de tierra en su ropa de jardinería, tan diferente a la ejecutiva impecable que había conocido inicialmente. «Me encantaría, pero después de la terapia apenas puedo moverme», respondió sentándose en una silla cercana. Elena se acercó preocupada. «¿Te duele mucho? ¿Puedo llamar al médico?» «No, es normal. El doctor dice que es buena señal. Significa que los ejercicios están funcionando». Ella asintió aliviada. Las niñas están entusiasmadas con la idea de tener su propio huerto. Mariana quiere cultivar fresas y Lupita está obsesionada con los girasoles. «Gracias», dijo Rodrigo de repente, «por todo esto, por hacerlas tan felices». Elena desvió la mirada repentinamente tímida. «Son niñas maravillosas,
Es fácil quererlas. La fecha de la boda se acercaba. Habían decidido hacer una ceremonia sencilla en el jardín con apenas algunos testigos. No querían convertir lo que esencialmente era un acuerdo práctico en un espectáculo social. «Mi madre querrá conocerte antes», comentó Elena una mañana durante el desayuno. «Te advirtió que puede ser intensa». Rodrigo sonrió. «He enfrentado situaciones de combate. Creo que puedo manejar a una suegra». «No estaría tan seguro», rió Elena. «Guadalupe Ortega de Fuentes es una fuerza de la naturaleza. Desde que enviudé, ha estado intentando emparejarme con cada soltero elegible de México. Cuando le dije que me casaría contigo, casi se desmaya. Por mi pasado militar o por mi actual estado financiero. Por la rapidez de todo, principalmente. Mamá es tradicional y cree que un matrimonio debe ser precedido por un largo cortejo, flores, serenatas y aprobación familiar». Elena suspiró. «Le expliqué nuestra situación de la manera más suavizada posible, pero sigue insistiendo en conocerte». La visita de Guadalupe ocurrió 3 días antes de la boda. Llegó en un Rolls Royce con chófer, ataviada como para una recepción en la embajada, aunque solo venía a almorzar con la familia. Su evaluación de Rodrigo fue minuciosa y apenas disimulada, escrutándolo con ojos entrenados en décadas de vida social de alto nivel. «Así que fuiste militar», comentó durante el postre, después de observar cómo interactuaba con las niñas. «Mi difunto esposo también sirvió en el ejército antes de dedicarse a los negocios». «Sí, señora. 8 años en infantería, principalmente en misiones humanitarias». Guadalupe asintió como confirmando algo para sí misma. «Elena me contó sobre cómo salvaste a Isabela. Siempre fuiste temerario, supongo». «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No, joven, no cualquiera. Mi esposo solía decir que el carácter de un hombre se revela en crisis, no en la comodidad». Hizo una pausa mirando a su hija. «Elena siempre fue una romántica, incluso cuando pretende ser práctica. Este acuerdo, como ustedes lo llaman, bueno, podría funcionar. Los matrimonios de conveniencia fueron la norma durante siglos, y muchos resultaron mejor que esos modernos basados solo en pasiones fugaces». Después de que Guadalupe se marchara, prometiendo regresar para la ceremonia, Rodrigo y Elena intercambiaron miradas de alivio. «Creo que le agradaste», comentó Elena. «No te llamó oportunista ni sugirió hacer un examen de detección de drogas, lo cual es prácticamente una bendición viniendo de ella». «Tu madre es exactamente como la imaginaba», rió Rodrigo. «Y entiendo mejor de dónde viene tu determinación. Ahora». Esa noche, mientras las niñas dormían, Rodrigo encontró a Elena en la terraza, contemplando las luces de San Miguel en la distancia. «¿Nerviosa por el sábado?», preguntó uniéndose a ella. «Un poco», admitió. «No por la ceremonia en sí, sino por lo que significa. Estaremos legalmente unidos, responsables el uno del otro». «Aún puedes arrepentirte», ofreció él, medio en broma. Elena negó con la cabeza. «No es eso. Es solo que hace mucho tiempo que no formo parte de una familia real. Mi matrimonio con Roberto fue más una fusión empresarial que una unión personal. Isabela ya era adulta cuando nos casamos y siempre me vio más como amiga que como madre. Esto, lo que estamos creando aquí, es completamente nuevo para mí». «Para mí también», confesó Rodrigo. «No la parte familiar, sino confiar en alguien más para compartir la responsabilidad. Desde que Carmela partió, cargado todo el peso solo». Se miraron en silencio, reconociendo la vulnerabilidad compartida en ese momento. Por primera vez desde que se conocieron, no eran la millonaria y el obrero, sino simplemente 2 personas intentando crear algo significativo a partir de circunstancias extraordinarias. «Creo que nos irá bien», dijo finalmente Elena, con una convicción que sorprendió a ambos. «No será convencional, pero podría ser algo hermoso a su manera». Rodrigo asintió, sintiendo una extraña paz ante lo que estaba por venir. «A su manera», repitió, levantando su taza de té en un brindis improvisado. «Por los nuevos comienzos».
Por los nuevos comienzos, respondió ella, chocando suavemente su copa con la de él, mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel de Allende, testigos silenciosos de un pacto que trascendía las convenciones sociales y se aventuraba en territorios inexplorados del corazón humano. La ceremonia de matrimonio fue tan sencilla como habían planeado, pero no por ello menos emotiva. El jardín de la mansión se transformó con arreglos de flores blancas y pequeñas luces que colgaban de los árboles como estrellas caídas del cielo. Solo asistieron Guadalupe, Carmen el ama de llaves, el licenciado, Herrera y su esposa, y por supuesto, Mariana y Lupita, que revoloteaban emocionadas con sus vestidos nuevos color lavanda. «Te ves hermosa», susurró Rodrigo cuando vio a Elena acercarse por el sendero del jardín. No era un cumplido vacío. Ella había elegido un vestido marfil sencillo pero elegante, con el cabello recogido en un moño bajo, adornado con pequeñas flores frescas. Nada ostentoso, nada que sugiriera una gran celebración social, solo la discreta elegancia que parecía ser parte intrínseca de su ser. «Gracias», respondió ella con una sonrisa nerviosa. «Tú también te ves muy bien». Rodrigo ajustó inconscientemente la corbata de su traje nuevo, el primero que tenía en muchos años. Se sentía extraño, como un actor interpretando un papel, pero al mismo tiempo había algo genuino en este momento que no podía negar. El juez, un viejo amigo de la familia Fuentes, condujo una ceremonia breve pero significativa. Cuando llegó el momento de los votos, Elena sorprendió a Rodrigo con palabras que no habían ensayado. «Rodrigo, nos une una promesa, no solo la que estamos haciendo hoy, sino una hecha hace muchos años cuando salvaste una vida preciosa. Para mí, prometo honrar ese acto de valentía desinteresada con mi propia dedicación a ti y a tus hijas. No sé qué forma tomará exactamente nuestro matrimonio, pero te prometo respeto, compañerismo, honestidad y apoyo incondicional. Construiremos algo valioso juntos, algo que quizás ninguno de los dos imaginó, pero que puede ser hermoso a su manera». Rodrigo, conmovido y sorprendido, improvisó su respuesta. «Elena, acepté este acuerdo pensando en el bienestar de mis hijas, pero hoy reconozco que hay algo más profundo en lo que estamos comenzando. Te prometo lealtad, respeto y compañerismo. Prometo valorar la oportunidad que nos has dado y trabajar cada día para construir una familia donde todos encontremos no solo seguridad, sino también felicidad». Cuando el juez los declaró marido y mujer, compartieron un breve y casto beso. Su primer contacto físico, más allá de apretones de manos formales, fue apenas un roce de labios, pero ambos se separaron con una extraña sensación de vértigo, como si hubieran cruzado inadvertidamente una línea invisible que habían trazado cuidadosamente entre ellos. El pequeño brindis que siguió fue alegre y relajado. Lupita insistía en llamarlos príncipe y princesa, mientras Mariana observaba todo con su habitual mirada reflexiva, procesando este nuevo giro en sus vidas. «¿Ahora sí puedo llamarte tía Elena?», preguntó la niña mayor cuando estaban comiendo pastel. Elena intercambió una mirada con Rodrigo antes de responder. «Puedes llamarme como te sientas más cómoda, cariño. Elena está bien, tía Elena también. Lo importante es que ahora somos una familia, aunque sea una poco diferente». Mariana asintió seriamente, como considerando profundamente la respuesta. «Creo que tía Elena suena bien, por ahora». Esa noche, después de acostar a las niñas y despedir a los pocos invitados, los recién casados se encontraron en la terraza. Como se había vuelto su costumbre, el cielo estrellado de San Miguel parecía especialmente brillante, o quizás era solo el efecto del champaña. «Entonces», dijo Rodrigo después de un momento de silencio cómodo, «estamos casados». «Lo estamos», confirmó Elena con una pequeña sonrisa. «¿Te arrepientes ya?». «Para nada. Fue una ceremonia perfecta, simple, honesta. Mi madre estaba escandalizada por la falta de fanfarria. Creo que nunca me perdonará no haber invitado a sus amigas del club». Ambos rieron y luego cayeron en otro silencio contemplativo. «Tus votos fueron hermosos», comentó finalmente Rodrigo. «No esperaba algo tan personal».
Elena desvió la mirada hacia las luces de la ciudad. Sentí que debía expresar lo que realmente siento. Este matrimonio puede haber comenzado como un acuerdo práctico, pero te respeto, Rodrigo, y admiro cómo has luchado por tus hijas. Quiero que esto funcione, no solo sobre el papel. Yo también, admitió él. Después de una pausa, añadió: bueno, supongo que deberíamos descansar. Mañana será el primer día del resto de nuestras vidas, como dicen. Se levantaron simultáneamente y caminaron juntos hasta el punto donde el pasillo se dividía hacia sus respectivas habitaciones. Buenas noches, señora Mendoza, dijo Rodrigo con una sonrisa tímida. Buenas noches, señor Fuentes, respondió ella con un guiño antes de desaparecer tras su puerta. Los meses siguientes transcurrieron en una rutina sorprendentemente armoniosa. La dinámica familiar se fue consolidando naturalmente. Desayunos juntos antes de que cada uno partiera. A sus obligaciones, Elena a sus oficinas en el centro, Rodrigo a sus terapias y a sus nuevas clases en la universidad, un programa de administración de empresas que Elena había sugerido y que él había aceptado con entusiasmo renovado. Las niñas a su colegio, donde prosperaban académica y socialmente. Las tardes solían encontrarlos en diversas configuraciones. A veces Elena ayudaba a las niñas con sus tareas, mientras Rodrigo descansaba después de sus ejercicios terapéuticos. Otras veces él las llevaba a actividades extraescolares, mientras Elena atendía videoconferencias con socios internacionales. Los fines de semana exploraban juntos San Miguel y sus alrededores, descubriendo pequeños restaurantes, galerías de arte y sitios históricos. La mejoría física de Rodrigo era notable. Los tratamientos especializados, combinados con una alimentación adecuada y menor estrés, estaban dando resultados. El dolor crónico disminuía gradualmente y su movilidad aumentaba. El médico estaba optimista. Con disciplina podría recuperar casi el 90% de su funcionalidad. Es increíble, comentó una tarde después de regresar de su consulta mensual. El doctor dice que estoy progresando mucho más rápido de lo esperado. Elena, que estaba revisando documentos en el estudio, levantó la vista con una sonrisa radiante. Eso es maravilloso, Rodrigo. Deberíamos celebrarlo. De hecho, hay algo más. Parecía nervioso de repente. El doctor dice que podría considerar volver a trabajar, aunque no en construcción, obviamente. Algo menos físico, pero un trabajo real. Elena dejó los documentos y le prestó toda su atención. ¿Y qué tienes en mente? He estado pensando, con lo que estoy aprendiendo en la universidad y mi experiencia previa en logística militar, quizás podría ser útil en alguna área de tus empresas. No quiero aprovecharme, pero... Es una idea excelente, interrumpió Elena con entusiasmo. De hecho, estamos reestructurando el departamento de distribución. Alguien con tu experiencia en logística sería perfecto, pero, añadió con tono más serio, tendrías que empezar desde abajo y demostrar tu valía como cualquier otro empleado. No habrá favoritismos. No esperaría menos, respondió él, visiblemente aliviado. Quiero ganarme mi lugar por mérito propio. La nueva posición de Rodrigo en Empresas Fuentes marcó otro cambio significativo en su dinámica familiar. Ahora compartían no solo un hogar, sino también un ámbito profesional, aunque en diferentes departamentos y edificios. Inicialmente, hubo cierta incomodidad entre los empleados, que no sabían cómo tratar al esposo de la jefa, pero la actitud trabajadora y humilde de Rodrigo pronto disipó las dudas. No pedía trato especial, llegaba temprano, aprendía rápido y aportaba perspectivas valiosas basadas en su experiencia militar. Tu marido es una revelación, comentó Martín Salvatierra, el director de operaciones, durante un almuerzo con Elena. Reorganizó el sistema de rutas de distribución y ya estamos viendo ahorros significativos, y lo hizo sin pisar callos, lo cual es casi un milagro considerando lo territorial que es ese departamento. Elena sonrió con genuino orgullo. Siempre supe que tenía potencial, solo necesitaba la oportunidad. En casa, las cosas también evolucionaban.
La relación entre Elena y las niñas florecía día a día. Ya no era solo tía Elena, sino una verdadera figura materna. Las ayudaba con tareas escolares, las consolaba cuando estaban tristes, celebraba sus logros por pequeños que fueran. Con Lupita, la conexión fue inmediata y natural. La pequeña, abierta y cariñosa por naturaleza, se entregó sin reservas al nuevo arreglo familiar. Con Mariana, más cauta y observadora, el proceso fue más gradual, pero no menos significativo. Un domingo por la tarde, mientras Elena ayudaba a Mariana con un proyecto escolar sobre el sistema solar, la niña hizo una pregunta inesperada. ¿Cómo era Isabela? Elena quedó momentáneamente sin palabras, sorprendida por la mención de su hijastra fallecida. Era especial, respondió finalmente. Inteligente, apasionada, obstinada a veces, le encantaba la fotografía y viajó por todo el mundo capturando imágenes de personas en sus vidas cotidianas. ¿Y te quería? ¿Como una mamá? Elena sonrió tristemente. Nuestra relación era complicada. Yo me casé con su padre cuando ella ya tenía 20 años. Al principio me veía como una intrusa, pero con el tiempo nos hicimos amigas. No era una relación madre-hija tradicional, pero nos queríamos profundamente a nuestra manera. Mariana asintió, procesando la información. ¿Crees que ella estaría contenta de que estés con nosotros ahora? La pregunta tocó algo profundo en Elena. Creo que estaría muy feliz. Siempre decía que yo necesitaba más familia, más alegría en mi vida. Y tenía razón. La niña pareció satisfecha con la respuesta y volvió a su proyecto. Pero algo había cambiado sutilmente entre ellas, una nueva dimensión de confianza y entendimiento, mutuo. La relación entre Rodrigo y Elena también evolucionaba, aunque de formas más sutiles y complejas. Mantenían sus espacios privados como habían acordado, pero las fronteras se volvían cada vez más permeables. Sus conversaciones nocturnas en la terraza se alargaban hasta la madrugada, compartiendo sueños, miedos y recuerdos que no habían confiado a nadie más. A veces trabajaban juntos en el estudio hasta tarde, ella con sus documentos corporativos, él con sus trabajos universitarios, en un silencio cómplice roto, ocasionalmente por consultas o comentarios. El contacto físico, inicialmente limitado, a formales apretones de manos o roces accidentales, se volvía gradualmente más natural. Un abrazo de felicitación cuando él obtuvo sobresaliente en su primer examen universitario. Una mano en el hombro durante una cena familiar. Sentarse juntos en el sofá mientras veían una película con las niñas. Pequeños gestos que iban tejiendo un vínculo tan sutil que apenas eran conscientes de su desarrollo. Una noche, después de una cena particularmente animada, donde celebraron el ascenso de Rodrigo a coordinador adjunto de logística, las niñas, ya dormidas y el personal retirado, Elena encontró a su esposo en el jardín contemplando las estrellas con una copa de vino. «Es una noche perfecta», comentó, uniéndose a él con su propia copa. «Lo es», asintió Rodrigo. Después de un momento, añadió, «Gracias por la oportunidad en la empresa. Significa mucho para mí». «Te lo has ganado por mérito propio», respondió ella con sinceridad. «Todos están impresionados con tu trabajo». Se quedaron en silencio, disfrutando de la brisa nocturna y la tranquilidad del jardín iluminado por la luna. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó repentinamente Rodrigo. Elena lo miró intrigada. «¿Jueves?» «Hace exactamente 6 meses que nos casamos», explicó él con una sonrisa. «Medio año de este experimento social que iniciamos». «Vaya, tienes razón. El tiempo vuela cuando estás ocupado construyendo una vida falsa», bromeó ella, aunque sin malicia. «¿Realmente la consideras falsa?». La pregunta de Rodrigo flotó en el aire nocturno, cargada de significados implícitos. Elena consideró cuidadosamente su respuesta. «No, ya no. Quizás comenzó como algo artificial, pero lo que tenemos ahora, esta familia, esta vida compartida, se siente muy real para mí». «Para mí también», confesó él, su voz apenas audible. «A veces me olvido de cómo empezó todo.
de que esto no es convencional. Se miraron en la penumbra del jardín, conscientes de algo nuevo que crecía entre ellos, algo no contemplado en su acuerdo original. Elena dio un paso hacia él, reduciendo la distancia física que siempre habían mantenido cuidadosamente. «Rodrigo, yo...» El estridente sonido del teléfono de Elena rompió el momento. Era una llamada de emergencia de sus oficinas en Ciudad de México, un problema grave con un contrato internacional que requería su atención inmediata. «Lo siento, tengo que atender esto», dijo, visiblemente frustrada por la interrupción. «Por supuesto, ve», respondió él intentando ocultar su propia decepción. «Los negocios son prioridad». Elena se detuvo un momento, como queriendo decir algo más, pero finalmente se dirigió hacia la casa, dejando a Rodrigo solo con sus pensamientos y la sensación de que algo importante había estado a punto de ocurrir entre ellos, algo que cambiaría para siempre la naturaleza de su peculiar matrimonio. La crisis estalló en la forma más inesperada, durante una discusión sobre contratar una niñera adicional para las tardes cuando ambos llegaban tarde del trabajo. Lo que comenzó como una conversación práctica, rápidamente reveló inseguridades profundas que habían estado acechando bajo la superficie de su aparentemente perfecta convivencia. «No necesitamos otra persona», insistió Rodrigo con una vehemencia que sorprendió a Elena. «Carmen ya ayuda suficiente con las niñas. Puedo reorganizar mi horario en la empresa para estar en casa más temprano». «Pero eso afectaría tu desempeño justo cuando estás progresando», argumentó Elena. «No tiene sentido comprometer tu carrera cuando podemos encontrar una solución, tan simple como contratar ayuda adicional». «¿Simple?». La voz de Rodrigo se tensó. «¿Te parece simple traer a una desconocida para que críe a mis hijas?». Elena respiró profundamente, intentando mantener la calma. Estaban en el estudio después de la cena, con las niñas ya acostadas, lo que permitía una conversación franca sin preocuparse por oídos pequeños. «No estaría criando a las niñas, Rodrigo. Solo las cuidaría unas horas al día, las ayudaría, con tareas les daría merienda. Carmen tiene demasiadas responsabilidades en la casa como para dedicarles atención exclusiva». «Antes no necesitábamos niñeras, ni amas de llaves, ni jardineros», murmuró Rodrigo, pasándose una mano por el cabello en gesto de frustración. «Me las arreglaba solo con las niñas». «¿Te las arreglabas?». Elena dejó escapar una risa incrédula. «¿Cómo exactamente? ¿Dejándolas solas mientras trabajabas doble turno? ¿Alimentándolas con lo poco que podías comprar? ¿Sin poder pagar las consultas médicas cuando se enfermaban?». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Elena supo que había cruzado una línea. El rostro de Rodrigo se endureció, y sus ojos, usualmente cálidos, se volvieron fríos como el acero. «Así que finalmente lo dices», respondió con voz controlada pero vibrante de emoción contenida. «El pobre incompetente que no podía mantener a su familia. El proyecto de caridad que recogiste para cumplir una promesa y alimentar tu necesidad de sentirte útil». «Yo no dije eso», protestó Elena, pero Rodrigo ya estaba en plena erupción emocional. «¿Crees que no sé lo que soy para ti? ¿Una buena obra? ¿La oportunidad de jugar a la familia con niñas que no son tuyas? ¿Un experimento social para ver si puedes convertir a un obrero en un ejecutivo presentable?» Elena se quedó sin palabras ante la intensidad de su reacción. Nunca habían discutido así, siempre manteniéndose en la cordialidad del acuerdo inicial. Pero ahora, todas las tensiones no expresadas emergían como lava de un volcán dormido. «Eso es injusto», logró decir finalmente. «He sido sincera desde el principio sobre mis motivaciones». «¿Sincera?». Rodrigo soltó una risa amarga. «¿Cómo puedo saber qué es sincero y qué es parte de tu acto de benefactora? Todo en esta casa es una ilusión, Elena. Una bonita jaula dorada donde nos mantienes como mascotas exóticas para tu entretenimiento». Las palabras golpearon a Elena como bofetadas. «¿Eso es lo que piensas? ¿Que todo esto es un acto? Estos meses juntos, nuestra vida familiar, mi relación con las niñas, ¿qué otra cosa podría ser?».
Rodrigo se dio la vuelta, incapaz de mirarla. Somos de mundos diferentes. Esto nunca fue real. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo en la pared y el sonido lejano del viento en el jardín. Elena sintió que algo precioso se estaba resquebrajando ante sus ojos y no sabía cómo detenerlo. «Para mí es real», dijo finalmente con voz temblorosa. «Más real que cualquier otra cosa en mi vida». Rodrigo se volvió lentamente para mirarla. Algo en su tono había captado su atención. Antes de conocerlos, tenía todo lo que el dinero puede comprar y nada de lo que realmente importa, continuó Elena, las palabras saliendo atropelladamente como si temiera no poder decirlas todas. Una mansión vacía, empleados que me temían más que respetarme, socios que solo veían mi fortuna. Estaba tan sola, Rodrigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. El orgullo Fuentes, inculcado por generaciones, le impedía mostrar vulnerabilidad completa incluso en este momento crucial. Cuando encontré a tu familia, sí, fue por la promesa a Isabela, pero después fue por mí, por el sonido de risas infantiles en los pasillos, por tener a alguien con quien compartir las comidas, alguien que me preguntara cómo fue mi día y realmente le importara la respuesta, por sentirme parte de algo más grande que mi empresa y mi cuenta bancaria. Rodrigo la observaba en silencio, su expresión indescifrable. «Me aterra pensar que solo soy la mujer rica que compró una familia», confesó Elena, dejando caer finalmente la máscara de seguridad que siempre portaba. «Que las niñas me quieren, por los regalos y no por mí. Que tú me toleras por necesidad y no porque veas algo valioso en mí como persona». Fueron estas palabras, esta confesión desnuda de sus propios miedos, lo que finalmente penetró la coraza de Rodrigo. Su postura rígida se suavizó ligeramente. «Elena, yo no…» comenzó, pero se detuvo, buscando las palabras correctas. «No es que no valore lo que has hecho por nosotros, es que a veces me siento inútil, como si todo lo bueno en nuestras vidas viniera de ti y nada de mí». Se acercó y se sentó pesadamente en el sofá, a cierta distancia de ella, pero al menos en el mismo espacio. Antes yo era todo para mis hijas, su proveedor, su protector, su guía. Ahora soy el tipo que está aprendiendo a navegar en un mundo que no conoce, mientras tú pareces tener todas las respuestas. Elena comprendió entonces la raíz del problema. No era ingratitud lo que motivaba a Rodrigo, sino miedo, el mismo miedo que ella sentía pero desde otra perspectiva. Miedo a ser innecesario, a ser reemplazado, a no ser suficiente. «Te equivocas si piensas que lo tengo todo resuelto», dijo suavemente, acercándose un poco más a él en el sofá. «Estoy improvisando cada día, Rodrigo. Nunca fui madre, nunca tuve una familia como la que estamos construyendo. Me aterra cometer errores con las niñas, decepcionarlas, decepcionarte a ti». Rodrigo la miró sorprendido, como si nunca hubiera considerado que la poderosa Elena Fuentes pudiera sentirse insegura. «Las niñas te adoran», dijo finalmente, «no por los regalos o la casa grande. Te adoran porque las escuchas, porque te importan sus pequeños problemas, porque les das algo que yo no podía darles, estabilidad emocional». Fue el turno de Elena de sorprenderse. «¿Lo dices en serio?» «Completamente. Desde que Carmela partió, estaba tan concentrado en sobrevivir día a día que apenas podía atender sus necesidades emocionales. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente agotado. Tú les has dado eso de vuelta, la seguridad de saber que alguien tiene la energía y el espacio mental para preocuparse por sus sentimientos, no solo por si comen o tienen techo». Se produjo otro silencio, pero diferente al anterior, menos tenso, más reflexivo. «Somos un buen equipo, ¿sabes?», dijo finalmente Elena con una pequeña sonrisa. «Cuando no estamos ocupados teniendo crisis existenciales sobre nuestro extraño matrimonio». Rodrigo no pudo evitar sonreír también. «Supongo que sí. Complementamos nuestras fortalezas y debilidades». Entonces, continuó Elena cautelosamente,
Podemos hablar racionalmente sobre la niñera ahora, no como un reemplazo para ti o para mí, sino como un apoyo para que ambos podamos seguir desarrollándonos profesionalmente mientras aseguramos que las niñas estén bien atendidas. Rodrigo asintió lentamente. Supongo que tiene sentido, pero quiero participar en la selección y establecer claramente sus responsabilidades. Por supuesto, es una decisión familiar después de todo. La palabra familiar flotó entre ellos cargada de nuevo significado después de esta conversación. Por primera vez, ambos reconocían abiertamente que habían trascendido el mero acuerdo práctico inicial. «Lo siento por lo que dije antes», murmuró Rodrigo, acercándose más hasta que sus hombros casi se tocaban. «No creo que seas una benefactora jugando a la familia. Creo que eres esencial para nosotros ahora». Elena sintió un nudo en la garganta. «Y tú no eres un proyecto de caridad. Eres el hombre que salvó a Isabela, que crió a 2 niñas maravillosas, solo que está reconstruyendo su vida con determinación admirable. Eres esencial para mí también». Sus miradas se encontraron, y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso de que las reglas del juego habían cambiado irrevocablemente. Elena extendió su mano tentativamente y Rodrigo la tomó entre las suyas. Era la primera vez que se tocaban así, intencionalmente, sin el pretexto de formalidades sociales o accidentes. «¿Qué estamos haciendo, Elena?», preguntó en voz baja, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. «No estoy segura», respondió ella con honestidad. «Oh, pero creo que estamos dejando de fingir que esto es solo un acuerdo de conveniencia». Rodrigo asintió lentamente. «Da miedo». «Aterrador», concordó ella. «¿Vale la pena arriesgarse?». Elena apretó su mano suavemente. «Creo que ya estamos arriesgándonos, ¿no crees? Desde el momento en que aceptaste mi propuesta en esa cafetería». «Supongo que sí», sonrió él, «y hasta ahora ha sido el mejor riesgo que he tomado». Se quedaron así, sentados juntos en silencio, sus manos entrelazadas como un puente entre sus mundos antes separados. No hubo besos apasionados ni declaraciones grandilocuentes de amor. Aún no estaban listos para eso. Pero había algo igualmente profundo en este momento de vulnerabilidad compartida, de miedos confesados y esperanzas apenas susurradas. La crisis que había amenazado con fracturar su delicado equilibrio familiar acababa de transformarse en el catalizador que solidificaba sus cimientos. La niñera que eventualmente contrataron, una estudiante universitaria llamada Renata, con experiencia en educación infantil, se convirtió en una adición bienvenida a su dinámica, dándoles a Rodrigo y Elena más tiempo para fortalecer tanto sus carreras profesionales como su relación personal. Las semanas siguientes trajeron una nueva dimensión a su matrimonio. Sin abandonar completamente los límites establecidos, aún mantenían habitaciones separadas y respetaban la autonomía del otro, comenzaron a permitirse pequeñas muestras de afecto que antes habrían parecido impensables. Un beso en la mejilla al despedirse por la mañana, tomarse de la mano mientras caminaban por el jardín, sentarse más cerca durante sus conversaciones nocturnas. Las niñas, con esa intuición especial de los pequeños, percibieron el cambio sutilmente. Mariana un día comentó casualmente durante el desayuno: «Papá, te ríes más ahora». «¿Tú crees?», respondió Rodrigo, intercambiando una mirada cómplice con Elena. «Sí, como antes cuando mamá estaba aquí», dijo la niña, volviendo despreocupadamente a sus hotcakes. Esas palabras, dichas con la inocencia de la infancia, conmovieron profundamente a ambos adultos. Era la primera vez que Mariana mencionaba a su madre en relación con la nueva dinámica familiar, y lo hacía sin dolor aparente, simplemente constatando un hecho. Su padre era feliz de nuevo. Elena, que siempre había temido ser vista como una intrusa que pretendía usurpar el lugar de Carmela, sintió un inmenso alivio. No estaba reemplazando a nadie, estaba ayudando a sanar heridas, a construir un nuevo capítulo donde todos tenían espacio para honrar el pasado mientras abrazaban el presente. Pero las segundas oportunidades rara vez vienen sin complicaciones, y la suya no sería la excepción.
El horizonte de su recién descubierta felicidad pronto se vería amenazado por nubes de tormenta, que pondrían a prueba la solidez de los cimientos que estaban construyendo juntos. La primera señal de problemas llegó en forma de una llamada telefónica a medianoche. Elena, que acababa de quedarse dormida después de revisar contratos hasta tarde, se incorporó sobresaltada al escuchar el timbre insistente. «Sí», respondió con voz ronca, mientras Rodrigo, que había estado leyendo en su propia habitación, aparecía en el umbral de su puerta con expresión preocupada. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Javier Montero, primo de Elena y vicepresidente de Operaciones Internacionales de Empresas Fuentes. Su tono normalmente calmado sonaba tenso y agitado. «Elena, tenemos un problema grave con el contrato de Singapur. Los inversores se están echando atrás». «¿Qué? ¿Por qué?» «El acuerdo estaba prácticamente cerrado», respondió ella, completamente despierta ahora. «Han surgido complicaciones. Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Puedes venir a la oficina?» «¿A esta hora?» «Es urgente, Elena. Se trata de millones de dólares y la expansión asiática completa». Elena suspiró profundamente. «Estaré allí en una hora». Cuando colgó, encontró a Rodrigo observándola, con preocupación. «¿Problemas?», preguntó acercándose cautelosamente, respetando aún el espacio privado de su habitación. «Parece grave», respondió ella, levantándose y buscando ropa apropiada en su vestidor. «El proyecto de Singapur está en peligro». Rodrigo asintió, comprendiendo la magnitud del asunto. La expansión hacia el mercado asiático había sido el proyecto insignia de Elena durante el último año. Una apuesta arriesgada, pero potencialmente transformadora para la empresa. «¿Quieres que te acompañe?», ofreció. Elena se detuvo un momento, sorprendida por el ofrecimiento. En su mundo anterior habría manejado estas crisis completamente sola, sin considerar siquiera la posibilidad de apoyo personal. «Gracias», respondió con una pequeña sonrisa. «Pero es mejor que te quedes con las niñas. No sé cuánto tiempo tomará esto». «Entiendo», dijo él, y por su expresión, Elena supo que realmente comprendía, no solo la situación empresarial, sino su necesidad de manejarla a su manera. Esa noche fue solo el comienzo. Lo que inicialmente parecía un contratiempo en las negociaciones, pronto reveló ser algo mucho más grave. Uno de los ejecutivos senior de Empresas Fuentes, Ricardo Vega, había estado manipulando cifras y haciendo promesas no autorizadas a los inversionistas asiáticos, comprometiendo no solo el proyecto de Singapur, sino la integridad financiera de toda la operación internacional. Durante las semanas siguientes, Elena prácticamente vivió en sus oficinas centrales. Llegaba a casa tarde, exhausta, apenas con energía para besar a las niñas dormidas, antes de encerrarse en el estudio a revisar más documentos. Las comidas familiares, antes sagradas, se volvieron escasas. Las conversaciones nocturnas con Rodrigo, reducidas a breves intercambios de información práctica. Una noche, después de otra jornada agotadora, Elena encontró a Rodrigo esperándola en el estudio con una taza de té y un plato de sándwiches. «¿No has cenado?», dijo simplemente colocando la bandeja frente a ella. «Gracias», murmuró Elena, súbitamente consciente de su hambre. «¿Las niñas?». «Bien, extrañándote, pero entienden que estás ocupada salvando tu imperio». Había una ligera nota de humor en su voz, pero también genuina comprensión. «No estoy segura de estar salvando nada», confesó ella, permitiéndose por primera vez expresar sus dudas. «Este escándalo podría hundirnos. La prensa financiera ya está especulando. Las acciones han caído un 12% en 3 días». Rodrigo se sentó frente a ella, observándola con atención. ¿Qué tan malo es realmente? Elena dudó. Durante toda su vida empresarial, había mantenido sus preocupaciones para sí misma, considerando cualquier muestra de incertidumbre como una debilidad imperdonable. Pero algo en la mirada directa de Rodrigo, en su presencia sólida y sin juicios, la invitaba a compartir la carga. Podríamos perder todo el mercado asiático, años de trabajo, millones en inversiones preparatorias,
Y lo peor es el daño a nuestra reputación. Ricardo era mi hombre de confianza. Lo coloqué personalmente en esa posición. No eres responsable de sus acciones, señaló Rodrigo. Pero sí de haberlo elegido, de no haber supervisado adecuadamente. Pasó una mano por su cabello, un gesto poco característico que revelaba su nivel de estrés. Mi padre construyó esta empresa desde cero con principios inquebrantables. En 6 meses de gestión descuidada, podría haber deshecho su legado. Rodrigo guardó silencio un momento, considerando sus palabras, cuidadosamente. ¿Qué haría tu padre en esta situación? La pregunta sorprendió a Elena. Nadie en su círculo empresarial se atrevía a mencionar a Francisco Fuentes, el patriarca legendario cuya sombra aún se cernía sobre cada decisión importante de la empresa. Para ellos, comparar a Elena con su padre era tabú, una invitación al inevitable juicio de que ella nunca estaría a su altura. Asumiría la responsabilidad públicamente, respondió finalmente. Compensaría a los afectados aunque no fuera legalmente necesario. Sacrificaría ganancias a corto plazo para preservar la integridad a largo plazo. ¿Y tú? Mis asesores recomiendan distanciarnos legalmente de Ricardo, minimizar nuestra exposición, proteger a los accionistas ante todo. No pregunté qué recomiendan tus asesores. Pregunté qué harías tú, Elena Fuentes. La utilización deliberada de su apellido paterno, no el compuesto Fuentes de Montero que usaba profesionalmente, tocó algo profundo en ella. Era un recordatorio de quién era fundamentalmente, más allá de matrimonios, fusiones empresariales y compromisos sociales. Haría lo que es correcto, dijo finalmente, con una claridad que había estado ausente en sus caóticos pensamientos de las últimas semanas. Aunque cueste millones. Rodrigo sonrió ligeramente. Esa es la mujer que conozco. La estrategia que Elena implementó en los días siguientes sorprendió a todo el mundo financiero mexicano. En lugar de distanciarse del escándalo, tomó plena responsabilidad institucional. Destituyó a Ricardo, por supuesto, pero también ofreció compensaciones a los inversionistas afectados, reestructuró completamente el departamento internacional con nuevos controles de transparencia e incluso devolvió parte de su propio salario anual como gesto simbólico. Los titulares financieros pasaron de Imperio Fuentes en crisis a liderazgo ético en tiempos turbulentos. La caída de acciones se estabilizó y aunque el proyecto de Singapur estaba efectivamente muerto, surgieron oportunidades alternativas con socios impresionados por la integridad demostrada. Durante esta crisis, Rodrigo se convirtió silenciosamente en su ancla. No interfería en las decisiones empresariales, respetaba demasiado la experiencia y autoridad de Elena en ese ámbito, pero estaba presente en cada momento crucial, asegurándose de que comiera adecuadamente, escuchando sus frustraciones sin ofrecer soluciones simplistas, manteniendo a las niñas conectadas con ella incluso en sus ausencias físicas. Mamá Elena dijo que cuando termine esta emergencia nos llevará a la playa, comentó Lupita una mañana mientras Rodrigo las preparaba para el colegio. Se quedó paralizado un instante. Era la primera vez que una de las niñas usaba ese término, mamá Elena, y ocurría precisamente cuando la presencia de Elena en sus vidas diarias había disminuido por la crisis laboral. ¿Ella te pidió que la llamaras así?, preguntó cautelosamente. Lupita negó con la cabeza. No, pero es lo que es, ¿no? Como una mamá, pero diferente. Maestra Patricia dice que algunas familias tienen 2 mamás o 2 papás, o una mamá en el cielo y otra en la tierra. La sabiduría infantil dejó a Rodrigo sin palabras. Esa noche, cuando Elena regresó tarde como de costumbre, decidió mencionarlo mientras compartían un breve té nocturno en la cocina. Lupita te llamó mamá Elena hoy, dijo sin preámbulos. Elena casi derramó su té. Oh, yo nunca le sugerí, lo sé, la tranquilizó Rodrigo. Fue completamente espontáneo. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó ella, estudiando su rostro con atención. Rodrigo consideró la pregunta honestamente, sorprendido, inicialmente,
Pero luego, no sé, parecía natural de alguna manera. Has sido una madre para ellas en todo excepto el nombre. Elena bajó la mirada, visiblemente emocionada. Nunca querría usurpar el lugar de Carmela. No lo estás haciendo, respondió Rodrigo con suavidad. Estás creando tu propio lugar. Como dijo la maestra de Lupita, algunas familias tienen una mamá en el cielo y otra en la tierra. Cuando levantó la vista, Elena tenía lágrimas contenidas en los ojos. Gracias, susurró. Significa más para mí de lo que puedo expresar. Pero el momento de conexión emocional fue breve. En los días siguientes, Elena notó un cambio sutil en la actitud de Rodrigo. Parecía distante, menos comunicativo. Evitaba momentos a solas con ella. Inicialmente lo atribuyó al estrés de manejar el hogar prácticamente solo mientras ella lidiaba con la crisis empresarial, pero pronto se hizo evidente que había algo más. El punto de inflexión llegó una semana después del incidente de mamá Elena. Rodrigo había salido temprano del trabajo, algo inusual, y cuando Elena regresó a casa, más temprano que en días anteriores, decidida a recuperar algo de normalidad familiar, lo encontró en el jardín, sentado solo en un banco alejado, contemplando el atardecer con expresión ausente. Se acercó cautelosamente. «Rodrigo, ¿está todo bien?» Él pareció sobresaltarse, como si no la hubiera escuchado aproximarse. «Elena, regresaste temprano. Las cosas finalmente están estabilizándose en la oficina». Se sentó, a su lado manteniendo cierta distancia. «Pero algo no está bien aquí, ¿verdad?» Rodrigo guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en el horizonte, donde el sol pintaba el cielo de San Miguel en tonos dorados y rojizos. «Encontré esto ayer», dijo finalmente, sacando del bolsillo un pequeño objeto que Elena reconoció de inmediato. El anillo de compromiso de Carmela, un modesto aro de plata con una pequeña piedra azul. Estaba organizando algunas cajas del trastero y... «Ahí estaba», continuó Rodrigo. «Lo había guardado después de su partida, no podía verlo todos los días, pero encontrarlo ahora, después de lo que dijo Lupita...» Elena esperó, respetando su proceso emocional. «Me senté aquí con el anillo, en la mano durante horas», confesó él, hablando con Carmela en mi mente, pidiéndole, no sé, ¿permiso? ¿Bendición? ¿Perdón? «Rodrigo, sé que suena irracional», continuó él, evitando aún mirarla directamente. «Han pasado casi 2 años desde que ella nos dejó. La vida sigue, las niñas necesitan estabilidad, cariño maternal. Todo eso lo sé racionalmente, pero cuando escuché a Lupita llamarte mamá, algo se quebró dentro de mí». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y Elena sintió su propio corazón contraerse ante su dolor. «Sentí que estaba traicionando su memoria», susurró Rodrigo, «como si al permitir que formaras esta nueva familia, estuviera borrando lo que ella significó para nosotros». Elena respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Este era un territorio delicado, donde cualquier expresión equivocada podría causar daño irreparable. «El amor no es una cantidad finita, Rodrigo», dijo finalmente. «No tienes que amar menos a Carmela para hacer espacio en tu vida para nuevos afectos. Y las niñas no tienen que olvidar a su madre biológica para aceptarme a mí en sus vidas». Extendió su mano tentativamente, no para tomarla de él, sino para posarla suavemente sobre el banco entre ellos, un gesto de presencia sin invasión. «No pretendo reemplazar a nadie», continuó, «solo crear algo nuevo, junto a ti, honrando lo que vino antes». Rodrigo finalmente se volvió hacia ella, sus ojos enrojecidos pero más claros, como si una niebla se hubiera disipado. «Lo sé», respondió con voz ronca, «en el fondo lo sé, pero a veces el corazón necesita tiempo para alcanzar lo que la mente ya comprende». Permanecieron sentados en silencio mientras el sol terminaba de ocultarse y las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno de San Miguel. No había soluciones inmediatas, no había declaraciones grandilocuentes que pudieran resolver instantáneamente el complejo entramado emocional que habían creado. Solo estaba este momento compartido, esta honestidad dolorosa, pero necesaria, este reconocimiento de que construir una familia
a partir de pérdidas y segundas oportunidades, requería tanto coraje como paciencia. Días después, Elena encontró un pequeño objeto sobre su escritorio en el estudio: el anillo de Carmela, acompañado por una nota simple. Ella habría querido que siguiéramos adelante, que encontráramos alegría nuevamente, que las niñas tuvieran una madre que las amara como tú lo haces. Era un gesto simbólico poderoso, un paso crucial en su camino compartido. No significaba que Rodrigo hubiera resuelto completamente su duelo. Ese sería un proceso continuo con avances y retrocesos, pero representaba su disposición consciente a abrazar plenamente la nueva vida que estaban construyendo juntos. Esa noche, por primera vez desde que comenzaron su peculiar matrimonio, Rodrigo tocó suavemente a la puerta de la habitación de Mindocet, Elena, después de que las niñas estuvieran dormidas. ¿Puedo pasar?, preguntó cuando ella abrió, visiblemente sorprendida por esta ruptura de su rutina establecida. Por supuesto, respondió haciéndose a un lado para dejarlo entrar al Lee, espacio que hasta entonces había sido exclusivamente suyo. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Simplemente se sentaron juntos en el pequeño sofá junto a la ventana, hablando en voz baja sobre el día, las niñas, la progresiva normalización de la situación en la empresa, como habrían hecho en la terraza en noches anteriores. Pero el cambio de escenario, esta entrada voluntaria en el espacio privado del otro, marcaba un nuevo capítulo en su relación. Cuando finalmente se despidieron para dormir, Rodrigo se inclinó y besó suavemente la mejilla de Elena, dejando su mano posada ligeramente en su hombro un momento más de lo necesario. «Buenas noches, Elena», dijo simplemente. «Buenas noches, Rodrigo», respondió ella, consciente del significativo paso que acababan de dar, pequeño en apariencia, pero monumental en su implicación. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento de aparente calma era que una revelación mucho más impactante esperaba en el horizonte, una que pondría a prueba los cimientos mismos de la confianza que tan cuidadosamente habían construido. Primer aniversario de matrimonio de Rodrigo y Elena llegó en medio de una nueva normalidad que ambos habían construido cuidadosamente. La crisis empresarial había quedado atrás, con Empresas Fuentes recuperando su estabilidad bajo el liderazgo renovado de Elena. Rodrigo había sido promovido a director del departamento de logística, un puesto ganado por mérito propio, según todos los que trabajaban con él. Las niñas florecían en el colegio, habiendo superado completamente la inicial timidez de ser las nuevas, para convertirse en estudiantes populares y bien adaptadas. Para celebrar la ocasión, decidieron hacer algo especial. Un fin de semana, en la hacienda familiar de los Fuentes en Guanajuato, dejando a las niñas al cuidado de Guadalupe, quien sorprendentemente se había convertido en una abuela devota y consentidora. «¿Seguro que estarán bien con tu madre?», preguntó Rodrigo, mientras empacaban. Elena sonrió. «Sorprendentemente sí. Mamá puede ser intimidante con los adultos, pero con las niñas es mantequilla derretida. Además, Carmen irá con ellas para asegurarse de que no las malcríe demasiado». La hacienda era magnífica, una propiedad del siglo XVIII meticulosamente restaurada, con viñedos propios, caballerizas y vistas espectaculares de las montañas circundantes. Para Rodrigo, era como entrar en otro mundo, un fragmento del pasado aristocrático mexicano al que su esposa pertenecía por derecho de nacimiento. «Mi padre amaba este lugar», comentó Elena mientras paseaban por los jardines al atardecer. «Decía que aquí podía pensar con claridad, lejos del ruido de la ciudad y las presiones corporativas». «Puedo entender por qué», respondió Rodrigo, admirando el paisaje sereno. «Hay una paz aquí que parece de otro tiempo». La cena fue servida en una terraza con vista a los viñedos, iluminada por antorchas y velas. El chef de la hacienda había preparado platillos tradicionales con un toque refinado: chiles en nogada, cochinita pibil y, para el postre, un elaborado flan de cajeta con frutas frescas. El vino, producido en la misma hacienda, complementaba perfectamente cada plato. «Por un año extraordinario»,
brindó Elena levantando su copa. El más inesperado y transformador de mi vida, añadió Rodrigo, chocando suavemente su copa con la de ella. La conversación fluyó fácilmente mientras recordaban los momentos clave de su peculiar unión, desde el encuentro en la cafetería hasta la reciente crisis superada juntos. Había una comodidad entre ellos que ninguno habría podido imaginar cuando firmaron su pragmático acuerdo matrimonial. Después de la cena, Elena sugirió mostrarle la biblioteca de la hacienda, uno de sus lugares favoritos desde la infancia. Era una habitación impresionante, con estanterías del suelo al techo repletas de volúmenes antiguos, globos terráqueos vintage y cómodos sillones de cuero desgastado por el uso de generaciones. Mi abuelo solía decir que esta biblioteca contenía el alma de la familia Fuentes, comentó Elena mientras servía 2 copas de coñac añejo. Cada generación ha añadido sus propios libros, sus propias historias. Rodrigo examinaba respetuosamente los volúmenes, muchos de ellos primeras ediciones de clásicos mexicanos y españoles. Es impresionante. Toda una historia familiar, encuadernada. Y ahora es parte de tu historia también, dijo Elena suavemente, de la historia de las niñas. Rodrigo se volvió hacia ella, conmovido por la implicación de sus palabras, la completa aceptación en el legado familiar. Pero antes de que pudiera responder, algo captó su atención en el escritorio antiguo que dominaba un extremo de la biblioteca, una carpeta con su nombre escrito en el lomo. «¿Qué es esto?», preguntó, acercándose instintivamente. Elena pareció congelarse, su copa de coñac detenida a medio camino hacia sus labios. «Rodrigo, espera», pero era demasiado tarde. Él ya había abierto la carpeta y estaba examinando su contenido con expresión cada vez más perturbada. Informes detallados sobre su vida, fotografías tomadas sin su conocimiento, evaluaciones psicológicas, registros médicos que nunca había autorizado compartir. «¿Qué demonios es esto, Elena?». Su voz era peligrosamente calma. Elena depositó lentamente su copa sobre una mesa cercana, como si necesitara ambas manos libres para lo que vendría a continuación. «Puedo explicarlo». «¿Explicar qué exactamente? ¿Que me investigaste como a un criminal? ¿Que tienes informes psicológicos que yo nunca autoricé?» Las páginas temblaban ligeramente en sus manos. «Hay una evaluación aquí que dice: sujeto con alto riesgo de comportamiento suicida tras pérdida de cónyuge e incapacidad laboral». «¿Qué es esto, Elena? ¿Un caso de caridad? Sea especialmente patético que encontraste». «No es lo que parece», intentó explicar ella dando un paso hacia él. «No, porque parece que toda nuestra historia ha sido una mentira elaborada. Una mujer rica que encuentra a un hombre desesperado, investiga sus debilidades y luego aparece convenientemente con una historia sobre una promesa a su hijastra moribunda». Rodrigo dejó caer los papeles sobre el escritorio como si le quemaran las manos. ¿Siquiera existió Isabela o fue solo un cuento para manipularme? Por supuesto que existió. Elena pareció genuinamente horrorizada ante la sugerencia. «Todo lo que te conté sobre ella es verdad. Su rescate, su vida, su partida, su promesa, eso nunca fue una mentira». «¿Pero?». Rodrigo la miraba fijamente, esperando el resto de la verdad que presentía dolorosamente. Elena respiró profundamente, enfrentando el momento que siempre había temido. «Pero sí, te investigué antes de acercarme. Contraté detectives privados para conocer tu situación exacta y un psiquiatra revisó la información para evaluar tu estado mental». «¿Por qué?». La palabra salió como un disparo. «Porque necesitaba saber si eras estable, si podía confiar en ti con lo que estaba ofreciendo. Era una decisión enorme, Rodrigo, no solo para mí, sino para el bienestar de tus propias hijas». ¿Y el informe suicida? Ese detalle aparentemente insignificante de que estaba considerando acabar con todo. Elena palideció visiblemente. «Eso fue parte de por qué me acerqué tan rápidamente. El psiquiatra consideró que tu situación era crítica, que sin intervención, así que no solo fue una promesa a una moribunda, o tu deseo de familia», concluyó Rodrigo con amargura, «fue un rescate,
Un maldito rescate para el patético suicida en potencia. No, no solo eso. Nunca solo eso. ¿Cómo puedo creerte ahora? ¿Cómo puedo saber qué parte de todo esto ha sido genuina y qué parte ha sido calculada con la precisión fría de una ejecutiva acostumbrada a manejar activos problemáticos? El silencio que siguió fue opresivo, roto solo por el tic-tac del antiguo reloj de péndulo en un rincón de la biblioteca. Elena parecía haberse encogido, su habitual presencia dominante reducida bajo el peso de la verdad expuesta. «Tienes razón en estar furioso», dijo finalmente. «Lo que hice fue invasivo y manipulador, aunque mis intenciones fueran buenas. Pero te juro por la memoria de mi padre que todo lo demás ha sido real. Todo lo que hemos construido este año, todo lo que hemos compartido, eso no ha sido una actuación, Rodrigo». Él negó con la cabeza, incapaz de procesar completamente la magnitud de la revelación. «Necesito aire», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «Rodrigo, por favor». «No me sigas», advirtió, su voz quebrada por la emoción contenida. «No ahora». Y así, en la noche de su primer aniversario, Rodrigo salió a los jardines de Lamy. Hacienda con la mente en caos y el corazón destrozado, mientras Elena se quedaba en la biblioteca ancestral, rodeada de las consecuencias de una verdad demasiado tiempo postergada. El amanecer encontró a Rodrigo sentado en un banco de piedra junto a los viñedos, exhausto después de una noche entera caminando por los terrenos de la hacienda, luchando contra una tormenta interior de emociones contradictorias, rabia, traición, humillación, pero también confusión, porque a pesar de todo no podía negar la realidad de lo que habían construido juntos. Elena lo encontró allí, con los primeros rayos del sol iluminando su rostro cansado. Se acercó cautelosamente, respetando el espacio que él había exigido durante la noche. «Te traje café», dijo simplemente, extendiendo una taza humeante. Rodrigo la aceptó después de un momento de vacilación. El calor del líquido entre sus manos frías era reconfortante, un ancla a la realidad física, mientras su mundo emocional seguía en turbulencia. «He estado pensando toda la noche», comenzó él finalmente, «sobre lo que habría pasado sin tu intervención». Elena se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «La verdad es que estaba en un lugar muy oscuro», continuó Rodrigo, «más de lo que nunca admití, incluso a mí mismo. Las deudas crecían, el dolor era constante, las niñas sufrían aunque intentaba ocultarlo. Había noches en que...» Se detuvo, tragando con dificultad. «Noches en que pensaba que estarían a mejor sin mí, que mi hermana las cuidaría mejor que un padre roto e inútil». «Rodrigo, no estoy justificando lo que hiciste», aclaró, mirándola directamente por primera vez. «La invasión a mi privacidad, los métodos, pero entiendo. ¿Por qué lo consideraste necesario?» «Nunca quise humillarte», dijo Elena con voz quebrada. «Tenía miedo de que si te decía toda la verdad desde el principio, rechazarías mi ayuda por orgullo». Y el informe del psiquiatra era claro sobre la urgencia de la situación. Rodrigo asintió lentamente. «Probablemente tenías razón. Sí, hubiera sabido que me investigaste así, que sabías sobre mis pensamientos más oscuros, jamás habría aceptado». «¿Y ahora, dónde nos deja esto?», preguntó Elena, el miedo evidente en su voz. Rodrigo contempló los viñedos, donde madrugadores comenzaban sus labores diarias entre las hileras de uvas maduras. Era un panorama de continuidad, de ciclos naturales que persistían independientemente de las crisis personales. «Necesito saber una cosa», dijo finalmente. «Hay más secretos, más cosas que debería saber antes de decidir si podemos seguir adelante». Elena consideró cuidadosamente su respuesta. «Investigué a fondo tu pasado, tu situación financiera y médica, y contraté evaluaciones profesionales de tu estado psicológico. También investigué a las personas cercanas a ti. Tu hermana, algunos antiguos compañeros del ejército, vecinos, todo está en esa carpeta. ¿Y la historia de Isabela? Su rescate, su promesa?» «Completamente verdadera», afirmó Elena con firmeza, aunque la cronología fue ajustada.
Cuando los investigadores descubrieron tu identidad como el soldado que la salvó, fue como si el destino me diera una señal, pero ya había decidido ayudarte antes de hacer esa conexión. La promesa a Isabela fue real, aunque más general. Ella me pidió que encontrara propósito ayudando a otros como tú. La ayudaste a ella. Rodrigo absorbió esta información, detectando la diferencia sutil pero significativa. No había sido una instrucción específica de encontrarlo a él, sino una inspiración que Elena había adaptado a las circunstancias. «Quiero visitar su tumba», dijo repentinamente. Elena pareció sorprendida. «¿La tumba de Isabela?» «Sí, si vamos a superar esto, necesito conectar con esa parte de la historia. Ver por mí mismo que fue real, que no todo fue una elaborada manipulación». Era una petición inesperada, pero comprensible. Elena asintió lentamente. «Está enterrada en el cementerio familiar, aquí mismo en la hacienda. Podemos ir ahora si quieres». El pequeño cementerio se encontraba en una colina suave, rodeado de cipreses y con vista a los viñedos. Generaciones de fuentes descansaban allí, sus lápidas de mármol testimonio de una dinastía familiar con profundas raíces en la historia de México. La tumba de Isabela era sencilla pero elegante. Mármol blanco con su nombre completo, Isabela Álvarez Durán, las fechas de su nacimiento y partida, y un simple epitafio. Vivió plenamente cada día prestado. Rodrigo permaneció largo tiempo en silencio frente a la lápida, como si estableciera una conexión silenciosa con la joven, cuyo rescate había unido sus destinos de maneras que ninguno podría haber imaginado aquella noche lluviosa en Chiapas. «Cuéntame más sobre ella», pidió finalmente. «No sobre su rescate o su promesa final, sobre ella como persona». Y así, sentados junto a la tumba bajo el sol matutino de Guanajuato, Elena compartió historias sobre Isabela, su pasión por la fotografía documental, su terquedad legendaria, su risa contagiosa, su manera de ver belleza en los lugares más inesperados. Habló de sus viajes por comunidades rurales, documentando la vida cotidiana, de su relación inicialmente tensa pero eventualmente cercana con su madrastra, de su valentía frente a las complicaciones médicas que nunca la abandonaron completamente. Tras el accidente, los médicos decían que era un milagro que sobreviviera aquella noche, concluyó Elena, que cualquier retraso en recibir atención habría sido fatal. Esos 10 años adicionales que vivió fueron gracias a ti, Rodrigo. Años en los que tocó innumerables vidas con su arte y su compasión. Rodrigo sintió lágrimas silenciosas deslizarse por sus mejillas. No eran solo por Isabela, a quien apenas había conocido en aquellas dramáticas circunstancias, sino por todo el entramado de coincidencias, decisiones y consecuencias que habían tejido sus vidas en un tapiz complejo y hermoso a pesar de sus imperfectos comienzos. «Creo que puedo entenderlo ahora», dijo finalmente, secándose las lágrimas sin vergüenza. «No justificarlo completamente, pero entenderlo. Y creo que podemos seguir adelante». El alivio en el rostro de Elena fue palpable. «¿Estás seguro?» «No será fácil reconstruir la confianza», advirtió él. «Pero lo que tenemos, nuestra familia, lo que hemos construido juntos, vale la pena luchar por ello». Elena extendió tentativamente su mano y Rodrigo la tomó después de un momento de vacilación. Era un pequeño gesto, pero significativo, un puente sobre el abismo que la revelación había abierto entre ellos. «Total transparencia de ahora en adelante», estipuló Rodrigo. «Sin más secretos, sin más investigaciones a mis espaldas». «Lo prometo», respondió Elena con absoluta seriedad. «Mi vida es un libro abierto para ti a partir de hoy». Se quedaron así un momento más, manos entrelazadas frente a la tumba de Isabela, como si pidieran su bendición silenciosa para el nuevo capítulo, que estaban a punto de comenzar. El regreso a San Miguel marcó el inicio de una fase de reconstrucción cautelosa. Rodrigo había decidido no abandonar el matrimonio, pero la confianza, ese delicado hilo que habían estado tejiendo durante meses, necesitaba ser reparada meticulosamente. Para las niñas, aparentemente nada había cambiado.
Seguían teniendo desayunos familiares, ayuda con las tareas, paseos de fin de semana, pero en los espacios privados entre Rodrigo y Elena, una nueva dinámica se establecía lentamente. Conversaciones más honestas, vulnerabilidades compartidas sin filtros, una reconfiguración de los términos de su unión. Siempre me he preguntado, comentó Rodrigo una noche, mientras revisaban juntos álbumes familiares de los Fuentes, parte de su proceso de conocerse más profundamente. ¿Por qué realmente un matrimonio? Podrías habernos ayudado de muchas maneras menos complicadas. Elena consideró la pregunta con la nueva honestidad que habían acordado. Parte fue pragmatismo. El matrimonio ofrecía la estructura legal más sólida para proteger a las niñas. Pero también dudó, buscando la verdad más profunda. También fue egoísmo, supongo. Estaba profundamente sola, Rodrigo, rodeada de gente que solo veía mi fortuna, nunca a mí. Quería una familia real, no solo ser una benefactora distante. Su sinceridad vulnerable tocó algo en Rodrigo, ayudando a cicatrizar lentamente la herida de la desconfianza. La reconciliación completa llegó de forma inesperada, casi 3 meses después de la revelación en la hacienda. Una tarde, mientras Rodrigo ayudaba a Mariana con su tarea de ciencias, la niña hizo una pregunta que captó su atención. «Papá, ¿cómo sabes cuando alguien te quiere de verdad y no solo está siendo amable?» Rodrigo intercambió una mirada con Elena, que preparaba ensalada en la cocina adyacente y claramente había escuchado la pregunta. «Es una pregunta muy profunda, princesa», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Creo que lo sabes, porque esa persona está allí no solo en los momentos felices y fáciles, sino también en los difíciles, porque te acepta completamente, con tus virtudes y tus defectos, porque a veces hace sacrificios por ti sin esperar nada a cambio». Mariana asintió seriamente, procesando la respuesta. «Como tía Elena con nosotros, ¿verdad? Ella podría estar viviendo en París o Nueva York con gente importante, pero prefiere estar aquí ayudándome con fracciones y llevando a Lupita a sus clases de ballet». «Exactamente», confirmó Rodrigo, su mirada encontrándose con la de Elena, que había dejado de cortar verduras y escuchaba con ojos brillantes de emoción contenida. «Como tía Elena con nosotros». Esa noche, después de acostar a las niñas, Rodrigo encontró a Elena en la terraza, su lugar de conversaciones importantes desde el inicio de su relación. «Lo que dijiste a Mariana hoy», comenzó ella cuando él se unió a su contemplación nocturna del Valle de San Miguel. «Sobre saber cuando alguien te quiere de verdad, fue hermoso». «Y verdadero», añadió Rodrigo sentándose junto a ella, más cerca de lo habitual. Se miraron en silencio por un momento, todo lo no dicho flotando entre ellos como las luciérnagas que ocasionalmente iluminaban el jardín. «Te amo, Elena», dijo finalmente Rodrigo, las palabras saliendo naturalmente, sin premeditación, no como parte de un acuerdo, no por gratitud, no por conveniencia. «Te amo por quien eres, con tus virtudes y tus defectos, incluso con tus métodos cuestionables de investigación privada». La broma final, dicha con una sonrisa genuina, fue la señal definitiva de que la herida había cicatrizado. Elena sintió lágrimas de alivio y felicidad formarse en sus ojos. «Yo también te amo», respondió con voz temblorosa, «más de lo que jamás creí posible amar a alguien, y te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándotelo». El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No un gesto formal como en su boda, no un roce tentativo como en sus primeras exploraciones de intimidad, sino un acto de entrega total, una promesa sellada no con documentos legales, sino con el compromiso de dos corazones que habían encontrado, contra todo pronóstico, su complemento perfecto. 2 años después de aquel primer encuentro en la cafetería, la familia Mendoza Fuentes celebraba el cumpleaños número 10 de Mariana con una fiesta en el jardín. La casa rebosaba de niños, familiares y amigos, con Guadalupe presumiendo orgullosamente a sus nietas adoptivas entre sus amigas de la alta sociedad,
quienes habían pasado del inicial escepticismo a una genuina admiración por la poco convencional familia Rodrigo, completamente recuperado físicamente, ahora director regional de operaciones en Empresas Fuentes, observaba la escena con una copa de champaña en la mano. Lupita persiguiendo a otros niños entre risas, Carmen dirigiendo eficientemente al personal de servicio, Elena ayudando a Mariana a cortar su pastel mientras todos cantaban. «Un peso por tus pensamientos», dijo su hermana Dolores, acercándose con una sonrisa. «Estaba pensando en lo extraños que son los giros del destino», respondió Rodrigo. «Hace 3 años estaba en mi punto más bajo, sin esperanza, sin futuro, y ahora tienes todo lo que un hombre podría desear», completó Dolores, siguiendo su mirada hacia Elena. «Nunca creí que funcionaría, ¿sabes? Cuando me contaste sobre ese extraño acuerdo, pensé que era una locura o una trampa». «No estabas completamente equivocada», rió Rodrigo. «Había elementos de locura y quizás algo de trampa también, pero resultó ser la mejor decisión que jamás tomé». En ese momento Mariana se acercó corriendo, sus ojos brillantes de emoción. «Papá, mamá dice que puedo abrir los regalos ahora». La naturalidad con que la niña usaba ahora el término «mamá» para referirse a Elena, sin el tía preliminar ni dudas, era testimonio de cuánto habían evolucionado. Carmela nunca sería olvidada. Su fotografía ocupaba un lugar de honor en la casa y regularmente llevaban flores a su tumba. Pero Elena había encontrado su propio lugar en los corazones de las niñas, no como reemplazo, sino como una presencia complementaria, otra fuente de amor en sus vidas. «¿Y qué esperas entonces?», respondió Rodrigo con una sonrisa. «Ve a disfrutar de tus regalos». Mientras la niña corría de regreso al centro de la fiesta, Dolores observó a su hermano con curiosidad. «¿Cómo lo hicieron, Rodrigo? ¿Cómo pasaron de un frío acuerdo de conveniencia a esto?», hizo un gesto abarcando la escena de felicidad doméstica que los rodeaba. Rodrigo consideró la pregunta seriamente. «Creo que fue permitiéndonos ser vulnerables, dejando caer las máscaras poco a poco, enfrentando crisis juntos en lugar de separados». Hizo una pausa reflexiva. «Y también simple química humana. Resulta que somos buenas personas que se complementan perfectamente». En ese momento, Elena lo buscó con la mirada a través del jardín, como si hubiera sentido que hablaban de ella. Le dedicó una sonrisa radiante antes de volver a atender a los invitados. «¿Sabes qué me preguntó Lupita anoche?», comentó Rodrigo a su hermana. «Me preguntó si Carmela aprobaría a Elena como su segunda mamá». «¿Y qué le respondiste?». Dije que sí, sin dudarlo, que Carmela querría que fueran amadas y cuidadas por alguien como Elena». Dolores asintió, visiblemente conmovida. «Estoy segura de que tenías razón». La fiesta continuó hasta el atardecer, cuando los invitados comenzaron a despedirse gradualmente. Finalmente, solo quedaba la familia inmediata, disfrutando de la tranquilidad después del festivo caos. Elena se unió a Rodrigo en un rincón tranquilo del jardín, entrelazando sus dedos con los suyos en un gesto que se había vuelto natural con el tiempo. «Fue un gran día», comentó, recostándose ligeramente contra él. «El mejor», concordó Rodrigo, besando suavemente su sien. «¿Quién habría imaginado hace 3 años que estaríamos aquí?». «Yo lo imaginé», confesó Elena, con una sonrisa traviesa. «Bueno, quizás no exactamente así, pero siempre tuve esperanza de que lo que comenzó como un acuerdo práctico pudiera convertirse en algo real y hermoso». «Lo es», afirmó Rodrigo con convicción. «Lo más real y hermoso que he conocido». Observaron, juntos como Mariana y Lupita, jugaban con los últimos globos de la fiesta, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos al atardecer. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Rodrigo, y él la rodeó con su brazo, agradecido por el peso de su presencia, por la solidez de lo que habían construido juntos a partir de pérdidas, coincidencias y segundas oportunidades. Lo que había comenzado como un acuerdo pragmático entre extraños se había transformado en una historia de amor auténtico, no menos poderoso por haber florecido lentamente, no menos valioso por haber nacido de circunstancias inusuales.
Una familia improbable formada por el destino, solidificada por la elección consciente y sostenida por un amor que había superado pruebas y revelaciones para emerger más fuerte y verdadero. Y en el centro de todo, como un hilo conductor invisible, que conectaba pasado, presente y futuro, estaba la lección que ambos habían aprendido en su extraordinario viaje conjunto, que el amor más profundo a veces llega en los paquetes